En el silencio sepulcral de los pasillos del hospital, donde el olor a antiséptico se mezclaba con la incertidumbre, la vida de la comunidad de vecinos parecía haberse detenido en un instante fatídico. Frente a la figura imponente del doctor, los rostros reflejaban una mezcla de asombro y preocupación contenida. Una mujer se adelantó buscando respuestas en medio del caos emocional, preguntando si ella era la esposa, a lo cual otra respondió con rapidez que no, instándola a apartarse. El diagnóstico médico cayó como una losa de mármol sobre los presentes: el marido había sufrido un traumatismo cráneoencefálico de gravedad. Los especialistas habían decidido inducirle un coma para reducir el posible daño cerebral, una medida desesperada pero necesaria. Por el momento el destino dictaba que no se podía hacer nada más que esperar, mientras los presentes comentaban con voz queda la mala pinta que tenía toda la situación. Los familiares se agrupaban, preguntando con angustia si aquel estado se prolongaría mucho tiempo, a lo que el médico respondió con la frialdad técnica de quien explica que todo dependía de que se redujera el edema y bajara la presión intracraneal. La unidad de cuidados intensivos se convirtió en el epicentro de sus plegarias, un lugar sagrado y restringido donde solo la familia más cercana podía entrar en horarios muy estrictos. Sin embargo, la picaresca y el afecto se entrelazaron cuando cada uno empezó a reclamar su parentesco para lograr un minuto de cercanía: la hija, la madre, el hermano que se autodenominaba el guapo, el primo e incluso la sobrina. Entre empujones y peticiones de no ser morbosos, la escena se tornaba casi surrealista cuando alguien pedía a gritos que sacaran una foto. Al verle allí postrado, algunos comentaban que se le veía en paz, mientras otros se sumían en un mar de culpas, repitiendo que todo aquello era por su gran culpa. El ambiente se tensó hasta que las autoridades del hospital pidieron silencio y orden, expulsando a quienes perturbaban la paz de los enfermos. Mientras tanto, fuera de los muros del hospital, la vida cotidiana reclamaba su espacio con una mezcla de realismo y absurdo. En los salones de las casas, los vídeos del paciente circulaban como un testamento de su estado crítico, lleno de cables que recordaban a la parte trasera de un mueble de televisión. Los doctores prometían mantener informada a la familia ante cualquier novedad, pero el escepticismo sobre cómo despertaría aquel hombre, conocido por su temperamento difícil incluso estando sano, flotaba en el aire. Algunos, llevados por un pragmatismo casi cruel, sugerían que si iba a quedar mal, lo mejor sería desenchufarlo, pero la solidaridad vecinal se imponía, pidiendo que no se le desahuciara antes de tiempo. La comunidad se sentía huérfana de su blanco de críticas favorito, reconociendo que, a pesar de todo, se le echaría de menos. Las discusiones sobre la caridad humana y la vergüenza de vivir en tal comunidad se sucedían, terminando siempre en la aceptación resignada de que, a pesar de las quejas, nadie estaba dispuesto a marcharse realmente. En otro rincón de la ciudad, el sol de la mañana entraba por las ventanas, iluminando la desidia de quienes se resistían a empezar el día. Una madre increpaba a su hijo para que recogiera los restos del desayuno, recordándole las promesas incumplidas del día anterior sobre la ropa sucia. El joven, sumido en la apatía del desempleo, prefería perderse en maratones televisivos sobre la naturaleza, compartiendo datos curiosos sobre medusas venenosas como la avispa de mar o la extraña mutación de los peces d'oro. Se sentía un desecho social, un hombre de 40 años marginado por un sistema que no parecía tener lugar para él. Pero la insistencia materna no daba tregua, instándole a vestirse y acudir a la junta de vecinos, ese foro de debate donde se decidía el destino de su pequeño mundo. La pereza luchaba contra la necesidad de mantener las apariencias, mientras se le exigía que se duchara para no presentarse ante los demás con un aspecto descuidado. La junta de vecinos se convirtió en un escenario de dramas y decisiones económicas. El miedo se palpaba cuando alguien mencionaba una deuda de $100.000 que debía pagarse en menos de 24 horas. Los cálculos sobre el cambio de moneda y la justicia de pagar un rescate por alguien desaparecido por culpa ajena generaban un debate encendido. La presidenta, firme en su deber de velar por los intereses económicos de la comunidad, se negaba a pagar derramas innecesarias, olvidando pasados vínculos sentimentales en favor de la estabilidad financiera del edificio. El problema del conserje volvió a surgir como una pesadilla recurrente. Entre propuestas de turnarse para limpiar y la negativa de quienes consideraban que el edificio era de alto standing, surgió la idea de contratar al joven informático en paro. A pesar de sus reticencias y de recordar sus títulos de ingeniero y sus másteres en desarrollo de software, la presión social y la necesidad de mantener una hipoteca terminaron por doblar su voluntad. Con resignación, aceptó el puesto de conserje, advirtiendo que si le salía algo de lo suyo, les dejaría sin previo aviso.
El universo, en su búsqueda constante de equilibrio, parecía haber encontrado una solución temporal a costa de las aspiraciones profesionales del nuevo portero. La vida en la comunidad seguía su curso con obras ilegales que pretendían convertirse en bares rockeros y licencias municipales inexistentes que se ocultaban tras mentiras piadosas. El vicepresidente, un político que se jactaba de su integridad, se veía envuelto en peticiones de favores para agilizar trámites, prometiendo únicamente comprobar los requisitos legales. Mientras los dramas personales se entrelazaban con la comedia, un marido frustrado buscaba el afecto de su esposa, quien se sentía agotada por la monotonía de una relación que parecía vegetar. El deseo de aventura y la búsqueda de un amante se planteaban como una broma que escondía una profunda soledad. En medio de todo, la noticia de un embarazo inesperado sacudía los cimientos de otra familia. Una vasectomía que parecía haber fallado por una reversión espontánea, un caso entre 4.000, ponía a prueba la confianza y los nervios de los involucrados. Las mudanzas apresuradas y la convivencia forzada entre yernos y suegras añadían más leña al fuego de una convivencia ya de por sí complicada. El alma de la comunidad también buscaba consuelo en la espiritualidad. En el confesionario de una pequeña iglesia, 3 personas se arrodillaban buscando redención por sus pecados. La culpa por haber propiciado, de manera indirecta, el accidente del hombre que ahora yacía en coma les pesaba en el alma. El padre Alejandro, con sabiduría y paciencia, les hablaba de sacrificio y penitencia como los únicos caminos para conmover a la divinidad y lograr el milagro del despertar. Se propusieron ayunos y oraciones constantes, ofreciendo su renuncia al alimento y su entrega a la fe como un tributo por la salud del amigo y familiar. La devoción se mezclaba con la necesidad de encontrar un sentido a la tragedia, mientras en las calles, otros buscaban aprender a vivir, intentando recuperar el tiempo perdido entre partituras de piano y una vida dedicada al estudio. La enseñanza de la picaresca se convertía en una asignatura para los más cultos, quienes deseaban experimentar la libertad de la improvisación y el atrevimiento. Así, entre versos dedicados a amores prohibidos, discusiones por la limpieza de las escaleras y la esperanza de un despertar médico, la comunidad seguía adelante, demostrando que incluso en medio del caos y el absurdo, los lazos humanos, el humor y la fe son los motores que mantienen vivo el corazón de la sociedad.